A continuar con nuestro estudio de la carta a los Filipenses, a modo de un pequeño repaso, comenzamos el jueves anterior a estudiar el capítulo 1 de la carta a los Filipenses y conocimos cómo había nacido esta obra que se relata allí en el capítulo 16 de Hechos con la predicación de Pablo en la ciudad de Filipo. Pero para que Pablo pudiese llegar a Filipo, Dios tuvo que hablarle en una visión de noche, dice, donde él recibió la visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque el plan en un principio del apóstol Pablo, junto con los apóstoles que lo iban a acompañar en su segundo viaje misionero, partiendo desde Antioquía, era otro, era recorrer las iglesias de Asia Menor que ellos ya habían anunciado el Evangelio y confirmarlas en la fe. Pero Dios les muestra la necesidad de ir para el continente europeo, cruzar hacia Macedonia, y la primera ciudad donde ellos predican el Evangelio fue justamente en la ciudad de Filipos, a quien después, 10 años después, su primera visita fue en el año 52 de la era cristiana, y Pablo escribe la carta a los filipenses, preso desde Roma, en el año aproximadamente 64 después de Cristo. Dijimos que allí en Filipos, cuando veíamos en Hechos 16, Pablo tuvo 3 encuentros con 3 personas muy especiales, que fueron las primeras personas que aceptaron el Evangelio en Europa, y así fue como nació esta incipiente iglesia en la ciudad de Filipos. La primera mujer que él se encontró a orillas del río mientras hacían sus oraciones era Lidia, una vendedora de púrpura que era de la ciudad de Tiatira, ¿se acuerdan? De una ciudad que está en Asia Menor. Pero esta mujer se encontraba en Filipos y recibe el Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo. Luego una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, estaba endemoniada, era esclavizada por hombres que se aprovechaban de ella para sacar un provecho económico. Pablo reprende ese espíritu, que la abandona a ella, y esta chica tiene un encuentro también con Jesucristo. A raíz de toda esta situación, Pablo es llevado frente a los magistrados, lo encarcelan junto a Silas, y allí en la cárcel, ¿se acuerdan? Con los cepos puestos, cantando himnos al Señor en la noche, viene un terremoto, y el carcelero, que pensó que todos se habían escapado, se quiso matar, saca su espada y Pablo lo detiene. Y este hombre tiene también la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo, él, su familia. Y así estuvimos viendo el jueves pasado el nacimiento de la iglesia en Filipos. Una iglesia que había generado un vínculo de amistad y de amor muy entrañable con el apóstol. Por eso se dice que es una carta que tiene estas características, ¿no? Cuando uno la lee y ve ese cariño, ese afecto que hay en las palabras de Pablo cuando les escribe. Era una iglesia que siempre se preocupaba por las necesidades de Pablo, siempre estaba atenta a suplir lo que le faltaba a Pablo, no porque Pablo lo pidiese o lo necesitara, porque él confiaba en la provisión de Dios, y si era necesario Pablo también lo escribe en sus cartas, que él trabajaba también, ¿no? Tenía su propio trabajo, su propio oficio, para no ser una carga para ninguna de las iglesias que él pastoreaba y visitaba. Pero siempre los hermanos filipenses tuvieron este deseo, este anhelo de corazón de cuidar a Pablo, de velar por sus necesidades, y aun cuando él se encontraba en una situación tan terrible que fue cuando escribe esta carta, se preocuparon de tal manera de que enviaron a este hermano Epafrodito, ¿se acuerdan? Sí. A que pudiera visitarle, estar con él, acompañarlo y también llevarle un presente. Pablo vuelve a enviar a Epafrodito de vuelta a Filipos, y es ahí donde lo envía con esta carta que nosotros estamos comenzando a estudiar. El jueves pasado vimos hasta el versículo 11, vimos el comienzo de la carta, cómo se presentaba Pablo, cómo estaba compuesta la iglesia del Señor, y esto es un modelo que se repite en toda la organización de la iglesia bíblica según las cartas del apóstol Pablo, una iglesia donde estaban los santos, los obispos, en plural, que los obispos dijimos que era lo mismo que sobreveedor o pastor, y estaban los diáconos que se encargaban también de las tareas más administrativas, podríamos decir. Le escribe acerca del gozo que sentía al ver el cuidado que los hermanos tenían hacia él, el amor entrañable que había entre ellos, y ora por ellos para que
se manifiesten determinadas características que dijimos que tiene que estar en la iglesia del Señor en estos tiempos también en nosotros. Un amor, ¿no es cierto? Un amor entrañable, pero que sea un amor que crezca en ciencia y en conocimiento. También hablaba sobre que la iglesia tiene que tener una vida sincera y irreprensible delante de Dios, pensando en el día en que nos tengamos que presentar delante de su presencia, y una vida llena de frutos de justicia, con el fin supremo de que toda la gloria y la alabanza de lo que hacemos sea dada a Dios. Y hoy vamos a empezar a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 30, terminar de estudiar este capítulo, y al finalizar entre todos vamos a poder responder las preguntas de la evaluación del examen número 1. Se titula esta porción "Para mí el vivir es Cristo", ¿no? Y podríamos decir que esto es el lema principal de esta porción del capítulo 1, porque lo dice Pablo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y comienza esta porción del versículo 12 diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muy bien, quiero que sepáis, hermanos, comienza diciéndole Pablo. Es decir, les quiero decir algo muy importante, presten atención. Y lo que estaba sucediendo era algo realmente guiado por el Señor, impulsado por el Señor. El Señor estaba usando la vida de Pablo, el sufrimiento de Pablo, la adversidad que estaba atravesando Pablo preso en Roma. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga extendiéndose, para que otros cobren ánimo y sigan animándose a predicar la palabra sin temor. Todo lo contrario al efecto que creían aquellos que metieron a Pablo preso que iba a suceder. Cuando alguien quiere callar un movimiento, a un grupo de personas que tienen un objetivo en común, lo primero que hacen es que sacarle al líder. Pablo estaba preso y muchos dirían, bueno, aquellos que le siguen se van a atemorizar, se van a callar, no van a hablar más en el nombre del Señor o del nombre del Señor. Sin embargo, dice que las prisiones de Pablo habían redundado para el progreso del Evangelio. Y acá cuando habla del progreso o del avance del Evangelio, la palabra en el original nos da la idea del avance militar. A mí me gusta mucho ver las series estas históricas donde hay guerras, ¿no?, entre un bando y otro. Ahora estoy viendo una donde pelean los sajones, los que eran los antiguos pobladores de la actual Inglaterra, contra los nórdicos, contra los vikingos que atacaban esa isla. Y cómo se enfrentaban un bando contra el otro y cómo van avanzando en bloque los ejércitos, ¿no? Y esta idea, cuando dice el avance del Evangelio, está hablando de esto, ¿no?, de un avance del tipo militar, de cómo en ese avance van cortando y quitando todas las barreras y las dificultades. ¿Había obstáculos en la iglesia en esa época? Sí, había persecución. Pablo estaba encarcelado. Había muchos enemigos que querían callar a los creyentes. Pero todo esto hacía que el Evangelio avance aún más. ¿Sí? Podríamos decir que el ejército de Jesucristo se mantuviera unido, firme, y que esto hiciera que muchas personas más conocieran a Cristo como Salvador. Pablo estaba encarcelado y allí, cuando vamos a Hechos capítulo 28, vemos en qué situación se encontraba. En Hechos 28 nos dice que cuando él llega a Roma, estaba esperando un juicio, ¿no? ¿Y en qué situación se encuentra? En el versículo 16 dice que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Y después, más adelante, en el versículo 20 dice que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza israelí estoy sujeto con esta cadena. Y dice en el versículo 30 que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. O sea, este lugar aparte donde él estaba preso, porque lo tenían custodiado y no podía salir de ese lugar, era una casa alquilada. Pero se le permitía recibir a todos los que venían a visitarlo, y él les predicaba del reino y enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, que la cárcel, las cadenas y el cepo no pudieron callar
al apóstol Pablo. Él seguía aprovechando aún las situaciones más difíciles de su vida para cumplir con la misión que el Señor le había encomendado. Cuando dice que de tal manera mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, está diciendo a través de mi experiencia preso acá, encarcelado, encadenado, yo he dado a conocer el Evangelio, dice, a todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, si hablamos del lugar físico, era el palacio del emperador en Roma. Pero dicen algunos comentaristas que está hablando más que de un lugar físico, de un grupo de personas, está hablando de la guardia pretoriana. Es decir, Roma, el emperador, tenía una guardia militar compuesta por 10.000 hombres, 10.000 soldados, que cumplían servicio durante 12 años y después se retiraban de esa guardia que custodiaba y cuidaba al emperador y recibían la ciudadanía romana y recibían un dinero ya para retirarse cómodamente. Pero ¿en qué situación se encontraba? Hay una palabra original que describe las cadenas de las que habla Pablo ahí en Hechos capítulo 28, que es la palabra álisis, y nos habla de un tipo de cadena que se ponía en la muñeca del prisionero y se conectaba con la del soldado que lo custodiaba. Es decir, que Pablo estaba en esta casa de alquiler, le permitían recibir personas, pero tenía una guardia encadenada a él, y esta guardia iba rotando, no iba a estar durante los 2 años que él estuvo ahí siempre la misma persona. Y Pablo aprovechaba esta situación de tener a un guardia siempre tan cerca y que iba rotando en estos guardias para siempre predicarle la palabra del Evangelio. Por eso hizo que se hizo notorio, que se hizo conocido el Evangelio en todo el pretorio. Nos vemos. En toda la guardia que lo custodiaba y en todos los demás, dice. Esta situación que vivió Pablo generó un contagio en los hermanos. Dice que tomaron coraje, tomaron valor y muchos se animaban a seguir a su líder Pablo y decir, si él, preso en una casa, sigue anunciando el Evangelio y el Evangelio es aceptado aún por los guardias que lo tienen ahí preso, ¿cómo nosotros nos vamos a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para seguir predicando el Evangelio? Y esto tiene que ser un gran ejemplo para nosotros. Pareciera que cuando no tenemos persecución, cuando tenemos mayor libertad para predicar, menos lo hacemos. ¿Acaso necesitamos que el Señor nos envíe persecución y hostigamiento para que nosotros nos pongamos las pilas y podamos cobrar ánimo y coraje? Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. Sigamos el ejemplo de Pablo, de los hermanos en Filipos. Dice que se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Y el temor es algo que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones para que no cumplamos con la misión que tenemos cada uno de nosotros, de ir y predicar el Evangelio. Temor, vergüenza, ¿qué dirán? Pensarán que estoy loco, que soy un ridículo, que el Evangelio no se adapta a esta época. Sin embargo, nosotros hemos creído, el Evangelio ha transformado nuestras vidas, ha impactado nuestro corazón. Y eso tenemos que transmitirle a aquellos que nos rodean. Sigamos este ejemplo hermoso del apóstol Pablo. Aún en los momentos difíciles, en los momentos de mayor prueba que tengamos que vivir, podamos seguir el ejemplo de Pablo, que él predicaba aún más y más. Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Veíamos ahí en el versículo 14 que con el ejemplo de Pablo muchos se animaban a predicar el Evangelio. Tomaban coraje, tomaban valor y estaban extendiendo la obra del Evangelio. Ahora, entre todo este grupo que salían a predicar el Evangelio, hace 2 distinciones el apóstol Pablo. Aquellos que predicaban por amor, sinceramente, porque realmente
querían que el Evangelio llegue a las personas que estaban necesitadas, sin Cristo, sin esperanza, y otros que lo hacían por partidismo, podríamos decir. Aquellos que lo hacían por amor, lo hacían con la genuina y sincera intención de que el Evangelio corra, de que a pesar que Pablo estaba en prisión, esto no era un motivo para que la obra se suspendiera, para que la obra dejara de avanzar por la ausencia de Pablo. Y Pablo se deleitaba cuando le llegaban noticias de que los hermanos tomaban ánimo y predicaban y lo hacían realmente por amor. Pero estaban los que lo hacían por contención, como dice acá, no sinceramente, para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. ¿Cómo es esto? Bueno, había hermanos que realmente servían al Señor, pero lo hacían en la carne, no lo hacían por amor. Eran hombres que seguramente tenían envidia del ministerio y del reconocimiento que tenía Pablo entre las iglesias, y ahora que lo ven ahí preso, dice, vamos a aprovechar esta oportunidad para que nosotros tomemos protagonismo. Entonces vamos a predicar el Evangelio para ser conocidos, para ser de alguna manera tener un prestigio entre las iglesias, entre las personas, para ser de influencia. Y esto decía Pablo, algunos por eso dice, hacen esto para añadir aflicción a mi prisión. Lo hacen por contienda, lo hacen por celos, por envidia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia hoy en día también podemos servir al Señor encontrarnos en alguna de estas dos situaciones. Haciendo un servicio para el Señor sincero, genuino, por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a las personas que necesitan de Cristo. O también a veces puede surgir en nuestro corazón el hecho de servir al Señor, pero no hacerlo sinceramente, hacerlo en la carne, hacerlo para llamar la atención, para que las personas digan, oh, mirá cómo sirve a Dios, qué predicador que es, o cómo le predica el Evangelio a las personas. Y parece que algunos quieren competir a ver quién lleva más almas a Cristo. Usted dice, no, pero ¿cómo puede pasar algo así? Está registrado en la palabra de Dios. Y muchas veces el enemigo quiere sembrar discordia, división en la iglesia y hacer que con un servicio, con un disfraz de servicio, las personas sirvan en la carne. Esto a Dios no le agrada. Dios quiere que lo hagamos, como dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Esto no quiere Dios, pero Dios quiere que lo hagamos de buena voluntad. Como dice el versículo 17, pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero ¿qué decía Pablo al ver estas dos situaciones? ¿Saben qué? Dice, yo me gozo que en cualquiera de los dos casos el Evangelio sigue siendo predicado. Aquellos que lo hacen en la carne, allá ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Y aquellos que lo hacen por amor, bienvenidos sean. Pero dice Pablo, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, que él pone la cuestión por encima de los personalismos. Y lo que le importaba era que se predicara a Cristo. Y esto nos deja ver a la luz la importancia que es para el Señor que el Evangelio sea predicado. Lo tenemos que hacer por amor, ¿sí? Sinceramente, de una manera espiritual, no en la carne. Pero qué importante es que el Evangelio seguía avanzando aún con estas pruebas que se presentaban dentro de la iglesia. Si seguimos leyendo el versículo 19, dice la palabra, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está diciendo, él confiaba en que iba a ser liberado. Algunos dicen que la liberación tenía que ver con ser liberado de la cárcel, otros dicen con que la liberación tiene que ver con la palabra sotería, que tiene que ver con la salvación, con la salud, con el bienestar general en su vida. Pablo lo que está diciendo, todo lo que me está ocurriendo es lo mejor que me puede estar pasando en este tiempo y para la eternidad. A pesar de lo difícil que estaba viviendo Pablo. Y yo sé que todo esto va a redundar en bien para mí. Y sabía que Dios le iba a dar esa libertad también para seguir siendo de bendición y de ayuda
a los hermanos a los que le estaba escribiendo y a todas las iglesias que él misionaba y recorría. Y habla de dos tipos de ayudas que él recibía, que son muy importantes para que las tengamos en cuenta en nuestra vida cristiana. Habla de que recibía ayuda a través de las oraciones de los hermanos. Dice, yo sé que por vuestra oración, dice, resultará mi liberación. Qué importante, ¿no? Pablo siempre pedía en las cartas que oraran por él. Lo está allí en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, 2 Corintios, en Filemón, en Romanos. Después podríamos leer todos estos versículos y ver cómo él siempre le pedía a los hermanos, oren por mí, oren por la extensión del Evangelio, oren. Y esto nos muestra la humildad y la dependencia de Dios que tenía Pablo. Él, a pesar de que era un hombre reconocido, un apóstol, un siervo de Dios, él sentía la necesidad de que los demás intercedan por él, porque necesitaba realmente ese apoyo espiritual a través de las oraciones. Nosotros oramos, intercedemos por nuestros hermanos, por los líderes en la congregación, por aquellos que llevan el Evangelio, por aquellos que están pasando necesidad y prueba. Qué importante es que podamos acordarnos de cada uno de nuestros hermanos a través de la oración. A veces ni nos damos cuenta de la ayuda que le estamos brindando a aquellos que están pasando por pruebas y por momentos difíciles cuando oramos por ellos. Y también habla y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él estaba hablando que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su vida era lo que lo fortalecía, lo consolaba, lo guiaba, aún en las situaciones más adversas y difíciles que le tocaba vivir. Todo esto iba a redundar, dice él, para que Cristo sea magnificado. No significa que nosotros necesitamos hacer grande a Cristo, ¿no? Porque Él ya es grande. Eso habla la palabra magnificar o glorificar. Sino que nosotros, a través de nuestro servicio de amor al Señor y de nuestras acciones, podamos mostrarle a los demás lo grande que es el Señor. Por eso dice, en nada antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su vida era el medio para que otros puedan conocer la grandeza de Cristo. Dice por vida o por muerte. Él estaba esperando un juicio ahí en Roma. Y no sabía si iba a tener que enfrentar la muerte o si iba a seguir en vida, cumpliendo con el propósito de Dios en esta tierra. Pero él estaba dispuesto en esta situación a seguir honrando al Señor y magnificando y glorificando su nombre. En el versículo 21 nos encontramos, podríamos decir, con este versículo lema o clave, ¿no? En este contexto que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Volvemos a decirlo de antes. ¿Qué le esperaba? ¿La vida o la muerte? ¿Iba a tener que enfrentar la muerte a través del resultado del juicio o iba a poder seguir viviendo unos años más para poder ser de ayuda y de bendición entre los hermanos? Cuando dice para mí el vivir es Cristo, él está haciendo referencia a su nueva vida en Cristo que comenzó cuando él se encuentra con el Señor camino a Damasco. Ahí había comenzado un nuevo andar en su vida, con Cristo en su corazón. Y en el transcurrir de todos sus años de caminar con el Señor, él siempre había experimentado la presencia de Dios en su vida y cómo el Señor había estado con él, animándolo en todo momento. Y ahora se encontraba ya en el final de su caminar con Cristo. Pero él sabía que si tenía que enfrentar la muerte, eso también iba a ser una ganancia para él, porque sabía que en la eternidad lo esperaba una vida con el Señor que podía disfrutar para siempre. Ahora, si yo me pregunto, ¿qué es ganancia para mi vida? A veces pensamos que la ganancia es vivir en este mundo el tiempo que más pueda y aferrándome a las cosas que este mundo me ofrece, al materialismo, ¿sí? A las cosas que puedo disfrutar de este mundo y no según el propósito de Dios para mi vida. Cristo era su inspiración, era lo que lo movía a actuar. Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, si tengo que enfrentar la muerte, también esto va a ser ganancia. Y después dice, para mí la muerte va a ser mucho mejor. Pero también entendía que era necesario ser de ayuda y de bendición y seguir ministrando a los hermanos de las iglesias. Por eso se encontraba en una encrucijada.
no sabía qué escoger, como quien está entre la espada y la pared. Y esto era la elección de Dios para su vida, ¿no? Esta confianza que Pablo tenía en el Señor era lo que inspiraba también a los demás, al ver lo que Cristo podía hacer en alguien que realmente se rinde a Él. Cuando vamos al versículo 27, ya para ir terminando, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá se ve la preocupación de este pastor, ¿no? Con un corazón de pastor, como el apóstol Pablo, cómo él deseaba que los hermanos de Filipos anden como es digno del Señor, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, dice. Y esto nos habla de tener una vida coherente con lo que nosotros profesamos creer, ¿no? Con lo que nosotros decimos. Que nuestra conducta se corresponda con una vida que está realmente consagrada al Señor. Si somos ciudadanos del cielo, debemos vivir como tal. Era muy claro entre los hermanos de Filipo el concepto de la ciudadanía romana. Si eras un ciudadano romano, tenías que hablar el idioma de los romanos, tenías que vestir como un romano, tenías que actuar como un romano, sujetarte a las autoridades y a las leyes de Roma. El ciudadano del cielo, está diciendo Pablo, tiene que hacer lo mismo, vivir como tal, ¿sí? Sujetarse a su Dios, hablar como tal, vestirse como tal, andar como tal, comportarse como tal. Y después dice que él deseaba que se mantengan firmes, como el soldado en la batalla. Hablábamos antes, ¿no?, que cuando hablaba del avance del Evangelio teníamos la imagen de un ejército en bloque avanzando. Y cuando uno ve las batallas en la antigüedad, se ponían todos en una gran fila, ¿no? Y ahí se iba armando el ejército hacia atrás, todos juntos, unidos y firmes. Y cuando uno de los lados avanzaba, el ejército se tenía que mantener firme. Ninguno podía desertar, ninguno podía hacer la retirada, porque si no, los empezaban a perseguir. Y siempre está la voz del líder, del capitán, que le decía: manténgase firme con los escudos, hasta que llegaba el momento justo de atacar. Esta es la idea que vemos acá, ¿no? La iglesia del Señor se tiene que mantener firme en la batalla espiritual que tenemos contra el enemigo. En este momento tenían persecución, tenían grandes luchas, pero el Evangelio tenía que seguir predicándose. Firmes en la fe, solemos cantar en un himno. Un cristiano que hace la retirada como los soldados que tienen temor, ¿sirve para la batalla? No. Qué importante mantener la fe y en compañía, unidos. Por eso dice en unidad. Los de afuera se pueden pelear, pero los cristianos tenemos que estar unidos en el Señor. Y este es el mejor ejemplo para aquellos que no creen en el Evangelio. Ver una iglesia firme en la fe, unida, batallando, entregando el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. En medio de este combate, como lo plantea acá el apóstol Pablo, tenemos que hacer que realmente valga la pena por el Señor. Hoy en día, como iglesia acá en Villa Langostura, también tenemos una lucha que enfrentar. Quizás de otro tipo. Luchar contra el desgano, contra la apatía, luchar contra el relativismo, contra la atracción que genera este mundo en la vida de los cristianos. Tenemos que luchar con todo eso y mantener más que nunca nuestra vida firme, nuestra fe en el Señor, unidos como iglesia, sin dejar de predicar el Evangelio. Pueden venir pruebas, pueden venir dificultades, pero como iglesia del Señor tenemos una misión que cumplir. Y qué hermoso sería que tengamos esta experiencia, ¿no? Que todas las cosas que sucedan redunden para el progreso del Evangelio. Y que el Evangelio se haga conocido, se haga patente entre todos aquellos que nos rodean. Que cobremos ánimos en el Señor y que nos atrevamos mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo se logra esto? Cuando realmente para nosotros el vivir es Cristo. Que nuestro interés, que nuestro corazón, que nuestra prioridad en nuestro diario andar sea el Señor y no las cosas de este mundo que nos quitan nuestra atención, el foco de lo que realmente vale y tenemos que hacer. Que el Señor nos bendiga para que podamos llevar esto a la práctica. Y ahora, entre todos vamos a corregir la
la evaluación y vamos a ver qué aprendimos de esto que el Señor nos ha enseñado a través del capítulo 1 de Filipenses.